¿Por qué los llamados cristianos falsos son tan peligrosos para la fe y para el testimonio del Evangelio? Porque con sus palabras pulidas y sus hábitos encubiertos crean confusión, hieren a los más nuevos, hacen tropezar a los débiles y terminan reforzando la idea de que todo el cristianismo es hipocresía. Este no es un tema para señalar con el dedo sin mirarnos. Es un llamado a discernir y a examinarnos a la luz de la Escritura, no para condenar, sino para arrepentirnos y volver a la sencillez de seguir a Jesús. Pablo urgió a los creyentes a evaluarse con seriedad cuando dijo en 2 Corintios 13:5: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Detrás de esa orden hay sabiduría pastoral. Un corazón honesto, cuando ve señales de falsedad en sí mismo, corre a Cristo para ser limpiado. Un corazón soberbio, cuando las ve, se esconde detrás de una máscara. La meta aquí es animar el cristianismo verdadero, describiendo 10 señales que suelen delatar una fe de fachada. En cada señal añadiremos una vía de escape, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La primera señal es la codicia, que se disfraza de espiritualidad. Jesús denunció a los líderes religiosos de su tiempo por limpiar lo de afuera del vaso y del plato, mientras por dentro estaban llenos de robo y de intemperancia, como recoge Mateo 23:25. La codicia y el afán de consumo pueden esconderse detrás de ministerios exitosos, de plataformas pulidas y de un lenguaje correcto. No es raro ver a personas que hablan de fe, pero su calendario y su cartera giran alrededor del dinero, del estatus y del aplauso. El verdadero discípulo no idolatra la pobreza ni la riqueza, pero aprende a contentarse y a compartir con generosidad porque ha sido amado primero. Una pregunta práctica para el corazón es esta: cuando gano o recibo, mi primera reacción es agradecer y preguntar: Señor, ¿cómo puedo honrarte con esto? ¿O mi impulso es acumular y mostrar? La segunda señal es la necesidad obsesiva de llamar la atención. Jesús advirtió que cuando demos limosna no toquemos trompeta, como hacen los hipócritas, para ser alabados por los hombres. Mateo 6:2. En tiempos de redes sociales es sencillo convertir la piedad en espectáculo, la generosidad en marca personal y el servicio en una estrategia de imagen. La lógica de Jesús invierte la ecuación. Lo que el Padre ve en secreto, Él lo recompensará. Eso no prohíbe los testimonios públicos ni invisibiliza el bien, pero nos recuerda que la motivación importa. El cristiano verdadero aprende a vivir para la mirada de Dios más que para los aplausos del feed. Pregúntate: si nadie se entera de lo que hice, ¿sigo queriendo hacerlo igual? Si la respuesta es sí, probablemente tu corazón se está ordenando. La tercera señal son las palabras vacías, sin vida obediente. Jesús citó a Isaías para desenmascarar a quienes honraban a Dios con los labios, mientras su corazón estaba lejos. Mateo 15:7-9. Es posible publicar versículos, debatir teología y cantar con emoción, y aún así mantener hábitos secretos que contradicen el Evangelio. El remedio no es callar ni retirarse, es alinear lengua y vida pidiendo al Espíritu que nos haga íntegros. Santiago enseña que la fe sin obras está muerta, y Juan dirá que quien guarda su palabra, en él el amor de Dios se ha perfeccionado. La coherencia no es perfección instantánea, es un proceso humilde donde, cuando fallamos, confesamos,
pedimos perdón y reanudamos el camino. La cuarta señal es la capacidad de engañar bajo apariencia de piedad. Jesús amonestó: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15, 16. La falsedad eclesial no siempre es torpe. A veces sabe hablar, sabe llorar, sabe dar abrazos y sabe decir: Señor, Señor. Por eso Jesús nos remitió a los frutos. ¿Qué sucede en las personas que se relacionan de cerca con ese liderazgo o con esa influencia? ¿Quedan más libres, más santos, más centrados en Cristo, o quedan heridos, dependientes, culpables y sin alegría? La vigilancia no es paranoia, es amor a la verdad. El enemigo no juega limpio, pero la palabra y el fruto a largo plazo terminan exponiendo la raíz. La quinta señal es practicar el pecado sin arrepentimiento. Jesús fue tajante: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7, 21, 23. Esa escena es solemne porque hay gente que profetiza, expulsa demonios y hace milagros, y aún así Jesús les dirá: no os conocí. La clave no está en experiencias carismáticas ni en obras espectaculares, sino en una relación real que produce obediencia. David cayó de forma estrepitosa, pero se quebrantó. Pedro negó, pero lloró amargamente y volvió a su misión. El falso se habitúa a su pecado, lo justifica, lo normaliza y hasta lo usa para manipular con pasión. El verdadero, cuando cae, se duele, confiesa, busca ayuda y pelea por cambiar. La diferencia no es que unos nunca fallen y otros sí, sino que unos aman la luz y la buscan, y los otros terminan amando las tinieblas. La sexta señal es cultivar odio y amargura hacia hermanos y hermanas. Juan escribió: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. 1 Juan 2, 9, 10. La doctrina puede ser ortodoxa y la moral intachable, pero si el corazón guarda rencor y se alimenta de resentimientos, ahí hay oscuridad. El amor cristiano no es sentimiento blando, es decisión robusta que perdona, que busca reconciliarse y que evita ser piedra de tropiezo. De nuevo, no se trata de negar los conflictos, sino de tramitarlos a la manera del reino, con verdad y gracia, con límites sanos y con un compromiso serio con la unidad. La séptima señal es la desobediencia selectiva. Jeremías reprendió al pueblo que había pedido dirección, pero cuando la oyó no quiso obedecer. Jeremías 42, 20, 21. El falso cree que busca la voluntad de Dios, siempre y cuando no contradiga sus preferencias. Quiere un Jesús personalizable que bendiga su guión. El verdadero lucha también con su voluntad, pero cuando descubre lo que Dios dice, tiembla, ora y decide obedecer, aunque le cueste. De ahí la petición del Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La obediencia no nos salva, pero exhibe a quien amamos y a quien tememos. La octava señal es descuidar lo más importante mientras se obsesiona con lo secundario. Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23, 23. Hoy esa distorsión aparece en discusiones interminables donde lo crucial se olvida. Se puede ganar un debate y perder el corazón.
Se puede cuidar una minucia litúrgica y desatender al pobre. Se puede citar doctrinas correctas y ser cruel. El Evangelio nos recoloca las prioridades. Sin justicia, sin misericordia y sin fidelidad, lo demás se convierte en ruido. La novena señal es mezclar prácticas y creencias ajenas al Evangelio. Pablo advirtió que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1-2. La sed de guía y de poder puede empujar a buscar horóscopos, decretos mentalistas o manifestaciones de moda que prometen atajos. Esas mezclas, por inofensivas que parezcan, diluyen la confianza en Cristo y abren puertas a la confusión espiritual. La fe cristiana no necesita amuletos ni sincretismos. Necesita la palabra, la oración, la comunidad y la obediencia. Si algo compite con la centralidad de Jesús, por brillante que luzca, debe salir de nuestra mesa. La 10ª señal es pactar con la cultura y abandonar la verdad del Evangelio por presión de grupo. Gálatas 2:13-14. Recuerda el episodio en que Pablo confrontó a Pedro porque, por miedo a los de la circuncisión, se apartaba de los gentiles, comunicando en la práctica un evangelio de fe más obras. La tentación sigue viva. Por agradar a ciertos círculos, terminamos imponiendo cargas que Dios no puso o relativizando verdades que Dios reveló. El remedio es volver a la mesa de Antioquía, donde judíos y gentiles comían juntos por la cruz. Cuando el Evangelio es el centro, ni el legalismo ni el relativismo dictan la agenda. Estas 10 señales no se escriben para montar un tribunal, sino para encender una lámpara en el espejo. Todos somos capaces de vivir una doble vida si descuidamos el corazón. Todos podemos convertirnos en actores si dejamos de tratar con Dios en secreto. Por eso es tan sabio el mandato de 2 Corintios 13:5. Examinaos. La práctica diaria puede ser sencilla. Antes de dormir, toma 5 minutos, lee un breve pasaje como Salmo 139, 23-24 y ora. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si el Espíritu te muestra codicia, necesidad de aplauso, palabras vacías, un engaño tolerado, un pecado sin tratar, un rencor atascado, una obediencia selectiva, prioridades confundidas, sincretismos o pactos con la cultura que traicionan la verdad, no te excuses. Nómbralo, confiésalo, recibe el perdón de Cristo y da un paso concreto de cambio. Ahora bien, ¿cómo se ve el camino de regreso cuando estas señales aparecen? Se ve como una vuelta a la cruz y a las disciplinas sencillas. Se ve como apaga la pantalla para abrir la Biblia. Se ve como pide consejo en vez de aislarse. Se ve como confiesa un pecado antes de subir a dirigir una reunión. Se ve como devolver dinero mal ganado. Se ve como reconciliarse con una persona a la que dejaste de hablar. Se ve como ordenar la agenda para servir en secreto a alguien que no te puede devolver el favor. Se ve como aprender a decir no a modas espirituales vacías que prometen resultados sin santidad. También conviene recordar que la señal opuesta a cada síntoma no es un esfuerzo sin gracia, sino fruto del Espíritu. Donde hubo codicia, el Espíritu produce generosidad. Donde hubo hambre de atención, produce secreto gozoso. Donde hubo palabras huecas, produce verdad con amor. Donde hubo engaño, produce luz y confesión.
Donde hubo pecado practicado, produce arrepentimiento y hábitos nuevos. Donde hubo odio, produce perdón. Donde hubo rebeldía, produce obediencia confiada. Donde hubo obsesión por lo menor, produce pasión por lo mayor. Donde hubo mezcla, produce lealtad. Donde hubo temor al hombre, produce valentía para ser fiel al Evangelio. Gálatas 5, 22, 23 lo resume en una lista que no es de tareas, es de fruto. Si en este momento sientes que alguna de estas señales te describe, no te quedes en la culpa ni en la autojustificación. Corre a Cristo. Él no desecha al que viene con un corazón contrito. Confiesa, busca ayuda, rinde cuentas, establece límites, toma decisiones prácticas y pídele al Espíritu que te sostenga. Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría, como promete Judas 24. No hay pecado que su sangre no pueda limpiar, no hay máscara que su luz no pueda romper, no hay hábito que su gracia no pueda transformar. Quisiera cerrar con una oración sencilla. Señor Jesús, hoy no quiero mirar a otros para medir mi fe, quiero mirarte a ti. Si descubres en mi codicia, hambre de aplausos, palabras sin vida, engaño, pecado sin arrepentimiento, rencor, desobediencia selectiva, prioridades torcidas, mezclas extrañas o pactos con el mundo que traicionan tu verdad, te lo entrego. Dame un corazón entero, lléname de tu espíritu para vivir lo que digo y para amar como tú amas. Quiero ser cristiano de verdad, no de etiqueta. Amén. Si anhelas vivir la fe auténtica, empieza hoy con 3 pasos sencillos. Lee cada mañana un capítulo del Evangelio y pídele al Señor un mandato a obedecer en el día. Busca a una persona confiable en tu comunidad para rendir cuentas de aquello que el Espíritu señaló. Y cada noche vuelve a 2 Corintios 13:5 para examinarte con la esperanza de que aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Así se desmantela el cristianismo falso, no con discursos altisonantes, sino con la humilde y perseverante belleza de una vida que, a pesar de sus caídas, siempre vuelve a Jesús.